Bueno, entonces empecemos. La semana pasada vimos los temas de química. Hoy vamos a ver los temas de biología. Como título, biología. Bueno, la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos, su estructura y su relación con el medio que los rodea. Eso es biología. Estudia en general a todos los seres vivos, cómo se conforman, su estructura, y es por eso que estudia cuestiones como la célula y también estudia la relación con el medio que los rodea. La biología viene siendo una hija de la medicina. Primero se estudió el cuerpo humano para buscar la salud. Entonces, primero se estudió la estructura del cuerpo humano. Y de ahí ese conocimiento se aplicó también al estudio de los seres vivos. Primero fue la medicina y se estudió también las plantas, pero con el objetivo de buscar plantas medicinales, plantas que ayudaran a sanar el cuerpo de las personas. Y ya de ahí, de ese método, de ese estudio de las plantas y de la estructura del cuerpo humano, se aplicó en general para estudiar a todos los seres vivos. Pero primero fue la medicina. Primero el objetivo fue buscar la sanación del cuerpo humano y ya después se amplió para estudiar todos los seres vivos. Es como comenté, ¿no? Hace unas clases con geometría, que la ciencia surgía de resolver problemas. Entonces, en geometría, recuerden que se debía estudiar el problema de marcar las fronteras, ¿no? De los terrenos de cultivo. Y en este caso, en biología, el problema que se debía resolver era la enfermedad, era buscar la salud en el cuerpo humano. Y de ahí, bueno, primero fue la medicina y más tarde surgiría la biología. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Si se entiende, dudas o comentarios. Bueno, hago esta aclaración porque cuando se nos viene nos dicen la palabra biología, sí, se nos viene a la mente un paisaje, ¿no? Los animales, las plantas. Pero en realidad surgió de la medicina, la biología. A ver, hay otros dos comentarios. Sin dudas. Bueno. La palabra biología viene de las raíces griegas, bios, que significa vida, y logia, que significa estudio o tratado, más bien tratado. Tratado porque a los estudios que publicaban, las investigaciones que publicaban antiguamente, se les llamaba tratados, así se les llamaba. No se les llamaba artículos o investigaciones o etcétera. Se les llamaba tratados, así es como se les llamaba. Antiguamente a los estudios se les llamaba tratados. Por ejemplo, creo la semana pasada, hace 2 semanas, creo, comenté, ¿no? El primer tratado de ginecología por Trótula. Fue una monja que hizo el primer tratado de ginecología. Entonces, pero así se les llamaba tratados, no se les llamaba investigación o estudios, se les llamaba tratados. Entonces,
Por eso biología viene siendo el tratado de la vida o el estudio de la vida. Entonces, por lo que acabo de decir, que estudia en general a los seres vivos. Por eso de ahí vienen las raíces etimológicas de biología, el tratado o el estudio de la vida. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ver las ramas de la biología. Como título, subtítulo, ramas de la biología. Así como la física, la química y las matemáticas tienen sus ramas, también la biología. Vamos a ver algunas de ellas. Como siempre he dicho, son muchas más ramas. Aquí nada más vamos a ver algunas, las principales. Vamos a empezar con citología acá. A ver, lo voy a señalar. Citología, aquí. Dice, estudia funciones y estructuras de la célula. Bueno, todos los seres vivos nos conformamos de células. Esa es la diferencia de los seres vivos a los no vivos. Los seres vivos nos conformamos de células. Es la unidad de los seres vivos. Y la citología se encarga de estudiar la célula. Hay distintos tipos de células, no es una sola. Hay células que conforman la piel, células que conforman los músculos, los huesos, las neuronas, bueno, que precisamente así se llaman, neuronas, las células del sistema nervioso. Y así hay muchos tipos de células que en conjunto conforman a todo el ser vivo. También la sangre se conforma de un tipo de células. ¿Sí se entiende? Y del conjunto de células forman los tejidos. Eso nos lleva a histología. La histología estudia funciones y estructuras de los tejidos. Los tejidos son grupos de células semejantes que, este... muy bien, sí, buenas tardes. Creí que tenían dudas. Bueno. Estaba en que los tejidos son grupos de células semejantes que poseen función común o función y estructura semejante y que al juntarse forman todo el tejido. Por ejemplo, de manera sencilla, cuando se juntan muchas células musculares, pues forman toda la fibra muscular. Se forman del conjunto de células, de cuando se agrupan las células. Cuando se juntan muchas células óseas, forman pues todo el hueso. Bueno, las células óseas se llaman osteoblastos. Cuando se juntan esos osteoblastos, forman el hueso. O cuando hay una fractura, se reproducen estos osteoblastos, estas células óseas, y hacen que se solde el hueso. No se solda con la misma fortaleza que antes, pero sí, al menos que permita la movilidad otra vez, dependiendo de la fractura. Entonces, y así, los distintos tipos de tejidos se forman de el conjunto de células. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta acá? La sangre también es un tejido. Si han ido a donar sangre, luego la persona que les extrae sangre les dice, le voy a extraer tejido sanguíneo, porque la sangre es un tejido.
Entonces, ese es un ejemplo de tejido. Histología es un curso, bueno, que llevan en el primer año todos los que llevan área de salud, enfermería, medicina, etcétera. Entonces se estudia los tejidos en general. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. No todos los tejidos se pueden regenerar. Los que no se pueden regenerar es el tejido que conforma el ojo, en muy raros casos. Por eso es que cuando hay un defecto de vista, pues ya no se puede recuperar fácilmente. Este, ya por eso hay personas que usamos lentes, ¿no? Bueno, hay cirugía láser, pero no es en todos los casos. No es en todos los, ¿cómo se dice? Los casos. Este, También, por ejemplo, las neuronas. Las neuronas, no se regeneran, otra vez. Por eso un daño neurológico es muy difícil que se logre, superar. No se pueden regenerar las neuronas. Por eso hay que cuidarlo también de las sustancias. Cualquier sustancia estupefaciente daña o las neuronas o al menos el líquido encefalorraquídeo o el tronco el encéfalo, y si dañas una parte del cerebro, pues sí, vas dañando las neuronas, ya no se comunican bien. Entonces, por eso hay que cuidarlo, ¿no? Igual de los golpes. Por eso es que hasta los deportistas, boxeadores, también les hace daño los golpes. Bueno, entonces sí, no todo no, hay tejidos que no se regeneran. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, entonces continuamos. Ahora vamos con botánica. La botánica quizás ya lo habrán oído, es el estudio de las plantas, ¿no? Nació del estudio de la búsqueda de plantas medicinales, plantas que, este, que buscaran la sanación del cuerpo. Y ya de ahí, pues, se clasificó el resto de las plantas, empezaron a estudiar sus partes. También hay anatomía de las plantas, se estudia las partes que conforman algunas plantas, como las orquídeas también. Después tenemos la fisiología. Fisiología dice acá, estudia las funciones de los seres vivos. Cuando hagan su resumen, subrayen este concepto, porque se va a ocupar en el concepto de enfermedad. Ahí se va a mencionar la palabra fisiología, que dice acá, estudia las funciones de los seres vivos, que es como decir cómo es el funcionamiento normal del ser vivo, de su cuerpo. Eso es la fisiología, cómo debe ser su funcionamiento normal. Por eso en el concepto de enfermedad dice que la enfermedad es una desviación del estado fisiológico del cuerpo humano. Es como decir que es una desviación del funcionamiento normal del cuerpo humano. Entonces, eso es fisiología. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Muy bien. Entonces, vamos a ver ecología. La ecología estudia la relación seres vivos-ambiente. Eh, Vamos a ver más adelante un poco de ecología, la próxima semana quizás. La ecología estudia solamente cómo se relacionan los seres vivos con su ambiente. Es una relación biunívoca.
Biounívoca me refiero a que es que los seres vivos influyen en el medio ambiente y por supuesto que el medio ambiente influye en los seres vivos. Se influyen mutuamente, a eso me refiero con biounívoca. Dependen uno del otro. Una alteración en los seres vivos afecta el medio ambiente y a su vez una alteración del medio ambiente afecta a los seres vivos. Por eso me refiero con biunívoca. Es uno a uno, se relacionan mutuamente. Eh, Actualmente ya vivimos una cultura ecológica, ¿no? De cuidar el medio ambiente. Y creo que hay muchos alumnos nuevos, veo que hay muchos más. Y aprovechando que estoy hablando del medio ambiente, a los de nuevo ingreso, les aclaro que no deben usar la inteligencia artificial. Sí, hay una razón ecológica, se los he dicho a los demás, a sus demás compañeros. No usen la inteligencia artificial, al menos durante la clase. Les comentaba porque se gasta demasiada agua. ¿Por qué se gasta agua? Ah, pues porque la inteligencia artificial depende de servidores de datos, unos servidores muy grandes de datos. Y, y como millones, miles de millones se conectan diario, todo el tiempo, se calientan esos servidores de datos. Y como los enfrían, evaporan agua y ya les lanzan esa agua evaporada para enfriarlos. Y usan agua potable, no usan agua dulce o que diga, usan agua dulce más bien, usan agua dulce, usan agua potable, no utilizan agua salada o agua de océano, no, usan agua potable, agua dulce. Entonces, ustedes pueden buscarlo, pueden comprobarlo y les vas a arrojar que efectivamente cada año gastan miles de millones de litros, miles de millones de litros al año. Y no solamente lo usan las empresas de inteligencia artificial, también YouTube, Google, eh, Instagram, todas las redes sociales, Facebook, WhatsApp, todos los que dependan de procesamientos de datos gastan miles de millones de litros al año. Google, les digo, YouTube, TikTok, Instagram, todos, porque todos dependen de procesamientos de datos y son máquinas que procesan esos datos y se enfrían y se calientan bastante. Y para enfriarlos les arrojan agua evaporada. Y como dije, es agua potable. Entonces sí, debemos cuidar el agua. Entonces, ¿quién diría, no? Que el uso de redes sociales nos gastaría mucha agua. Aparentemente es gratuito. Digo, más allá del pago de internet o de telefonía, más allá de ese gasto, también es un gasto increíble de agua. Si se entiende, dudas, comentarios, participaciones, dudas, preguntas. Bueno, entonces, para cuidar el ambiente también podemos hacer un uso moderado de las redes sociales y de la inteligencia artificial. También eso nos ahorraría bastante agua. Ya no andaría, ya no miles de millones, ya no se estarían conectando, ¿no? Y andarían gastando estas empresas tanta agua. Este, También hay otras acciones podemos hacer para cuidar principalmente el agua, que es el, perdón, el sustancia vital, ¿no? El líquido vital, el agua, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era estudiante y de licenciatura y rentaba, este, yo me acuerdo que había una señora como en la vecindad, que cómo gastaba agua lavando el patio, porque como tenía perritos, los perritos se hacían en el patio y era como casi del diario que andaba lavando el patio, pero era una cantidad increíble de agua que gastaba solamente por lavar el patio porque los perritos se hacían del baño, ¿no? Entonces hay que enseñar a los animales a hacer en la tierra o recoger sus heces, ¿no? O aún así en la tierra, ¿no? Para no andar gastando mucha agua en la limpieza. Entonces, o en bañarlos, ¿no?
ahí se gasta igual mucha agua en bañar a los animales. Se pueden usar también toallas desinfectantes, toallas de esas que se ocupan para desinfectar las manos o las superficies, como las de la marca Escudo. Son toallas que desinfectan y eliminan bacterias. Yo las uso para bañar a mis gatos, porque a los gatos no les gusta el agua, ¿no? Entonces aprendí que pues sí, usar esas toallas desinfectantes. Y sí, les quita todos los bichos, los deja muy, muy limpios. Y ya y sí, no se han enfermado de bichos o parásitos, no, no se les pega. Como son precisamente toallas que sirven para desinfectar, para eliminar bacterias, parásitos, les ayuda mucho. Entonces sí, es una forma de ahorrar el agua. Bueno, o al menos alternar si tienen perros, ¿no? A los perros se dejan más, ¿no? Del agua. Pero sí alternarlo, quizás, porque sí veo que se gasta mucha agua. Y así pequeñas acciones que para ir ahorrando los recursos para nosotros, ¿no? Para que nos sirvan a nosotros, para que no nos alcance los recursos naturales, el agua, ¿no? Principalmente. Entonces sí, debemos cuidar los recursos naturales para que nos sirvan a nosotros, no en sí por los árboles. A veces se ha llegado a la desviación de creer que hay que cuidar el ambiente por el ambiente mismo, por los árboles mismos, como dándole mayor valor a los árboles o a los animales, ¿no? Más que a las personas. Eso es incorrecto, eso no debe ser. Hay que cuidar los recursos para que nos sirvan a nosotros, no porque los árboles o los animales sean más valiosos, sino porque nos deben ayudar, ¿no? El ser humano siempre tiene una valía mayor. Entonces hay que estar conscientes de eso, porque hoy en día pues se está llegando a la desviación de que se da más valor a los animales y a las plantas, ¿no? A los árboles. Entonces hay que cuidar el orden, ¿sí? Porque si no luego se surgen este tipo pues sí, de desviaciones. Me sorprende mucho cómo se cuida más a los animales que a los bebés, ¿no? Que a los, ¿cómo se dice? Por ejemplo, se cuida mucho que no se hagan pieles de animales de bebés, ¿no? De terneros o pieles de bebés, ¿no? De animales. La gente se indigna mucho. Mas, sin embargo, salen a las calles a celebrar que se asesine a los bebés en el vientre, el aborto. Entonces, ahí es un ejemplo de que se da más valor a los animales, ¿no? Cómo se indignan ante el maltrato, ¿no? De los toros, ¿no? De las corridas de toros o de un animal maltratado, ¿no? En la calle. Pero se vitorea, se celebra que se mate, que se mutile a los bebés en el vientre. Entonces, sí, esa es la época en la que vivimos, esa contradicción en la que estamos viviendo de las ideologías modernas. Entonces, sí hay que cuidar los recursos y respetar a los animales y a los árboles, pero no darles mayor valor, ¿no? Que a los seres humanos. Bueno, dudas, comentarios, participaciones, réplicas. Luego piensan los jóvenes que no quieren tener hijos, que porque ya no va a haber agua en el futuro. Pues si la cuidamos el agua, pues sí, sí va a alcanzar. O porque hay mucha sobrepoblación, ¿no? Pero de hecho estamos disminuyendo la población, de hecho ya está decreciendo. Y muy peligrosamente, también no debe decrecer tanto la población. En México sí, ya está decreciendo bastante y muy peligrosamente, porque si no hay un crecimiento de población adecuado, esa población puede desaparecer. Y sí, son estudios demográficos que si una cierta civilización, una cierta población no tiene un crecimiento de alrededor del 2.3%, si la civilización baja de ese crecimiento poblacional, está condenada a desaparecer. Entonces sí es un riesgo también de que disminuya la población. Entonces, y la producción de alimentos actualmente es muy grande, ¿no? Sí se puede
alimentar a todos los habitantes de la Tierra. Y hay mantos acuíferos que bien pueden darle agua potable a todos los habitantes de la Tierra. Pero les digo, están cooptados por muchas empresas como estas de procesamientos de datos, Google, YouTube y varias empresas que necesitan el agua, ¿no? Para enfriar sus servidores de datos. Entonces, sí, estas tecnologías sí tienen alto costo, ¿no? Y si cuidamos los recursos, pues bien, pueden servirnos para las futuras generaciones. Y ese argumento de no tener hijos que porque van a venir a sufrir es absurdo, es una falacia. Entonces, más bien es huir de la responsabilidad de tener hijos, ¿no? Entonces, al menos que no sea por esto de que no van a alcanzar los recursos. No, no. Sí, si los cuidamos, pues sí van a alcanzar. Entonces, imagínense que sus padres hayan creído eso, porque este argumento se ha dado desde los 70, esto de que los niños van a venir a sufrir. Es algo que empezó a decir Margaret Sanger, una abortista ninfómana, porque sí tenía como 10 amantes, pero bueno, y que promovía el aborto, y que porque decía que los niños van a venir a sufrir. Entonces, pero no, no es así, y ya los recursos pues alcanzan hoy en día. Entonces, nada más hay que cuidarlos. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Sí, sí, consumen demasiada agua. Lo pueden buscar ustedes para comprobarlo. Hasta se lo pueden preguntar a la inteligencia artificial y les va a decir, sí, sí, yo ocupo mucha agua. Bueno, como es la inteligencia artificial, les va a decir que sí, que ocupa mucha agua. Bueno, entonces, otra duda, comentario, participación. Bueno, entonces continuamos. Ahora vamos con taxonomía. La taxonomía estudia la clasificación de los seres vivos. Les da un nombre que generalmente es en latín. Este nombre en latín da algunas de las características del ser vivo. Por ejemplo, están los organismos cocos, bueno, las bacterias que terminan su nombre en cocos, como estrafilococos, neumococos. Cuando dice cocos, es un nombre en latín, una palabra en latín que significa esférico, es una bacteria en forma de esfera. Luego están los bacilos, como lactobacilos u otros. Bacilo en latín significa bastón, es que son bacterias alargadas, son bacterias que son como cilindros, cilíndricas, alargados como bastón. Entonces, este nombre en latín de todos los seres vivos da algunas de sus características y todo eso lo hace la taxonomía. Y los clasifica en familias, especies, toda esa clasificación de los seres vivos lo hace la taxonomía. Después tenemos la genética. Genética estudia la herencia de los caracteres, la herencia de características. Lo vamos a ver en la próxima sesión, un poco de genética. Zoología es el estudio de los animales. Zoo en latín es animal. Zoo es animal en latín. Y logia, que es estudio o tratado. Entonces viene a significar el estudio o tratado de los animales. Después, anatomía, estudia la estructura de los organismos, la estructura de los seres vivos. Primero fue la anatomía humana, como ya comenté, y ya después se estudió la anatomía de las plantas y después la anatomía animal. Primero de las plantas porque se buscaba, como dije, plantas medicinales. Por eso también se estudió su estructura y surgió la anatomía de las plantas. Y ya después también a los animales, ya surgió la veterinaria, de estudiar ahí a las partes de la estructura de los animales. Bueno, y estas son algunas de las ramas de la biología. Hay muchas más, muchas, muchas más, pero estas son algunas de ellas. ¿Dudas, comentarios hasta acá?